¿Qué te hace no ser rico? Seguramente tienes un hábito que haga que no alcances tu máximo potencial. Quédate en este video para saber. En 1926, George Samuel Clayson publicó una serie de parábolas ambientadas en la antigua ciudad de Babilonia. Estas parábolas se hicieron conocidas como un libro llamado El hombre más rico de Babilonia, y se ha convertido en literatura clásica y financiera. Y si nunca has leído el libro, te sorprenderás con las lecciones probadas que presenta para acumular riquezas y riquezas. La historia comienza con un personaje llamado Von Ser, que era constructor de carros, y Kobe, que era músico. Los dos se habían convertido en los mejores en su oficio, pero aún así eran pobres y no tenían dinero. Así que salieron a buscar el consejo y la sabiduría de su amigo de la infancia, Arkad, quien, en marcado contraste, se había vuelto muy rico y amasado grandes fortunas. Arkad era el hombre más rico de Babilonia, y a pesar de gastar generosamente y dar generosamente a la caridad, parecía tener una cantidad infinita de oro, y su riqueza seguía creciendo. Entonces Arkad les contó una historia a sus dos amigos. Dijo que una vez también había sido un hombre pobre, un escriba pobre en realidad, que hizo un trato con un hombre rico para descubrir el secreto de la acumulación de riquezas, a cambio de su trabajo en una inscripción de arcilla. El rico estuvo de acuerdo y le dio una lección muy valiosa. Él dijo: encontré el camino a la riqueza cuando decidí que una parte de todo lo que ganaba era mía, y tú también lo harás. Esta es una lección muy poderosa y es la premisa sobre cualquier persona rica que ha construido su riqueza. Arkad, el hombre más rico de Babilonia, no hizo su fortuna gastando más dinero del que podía pagar. Se hizo rico al reservar el 110 o el 10% de sus ganancias, y lo invirtió en formas que seguramente producirían más ingresos. Esta es la primera ley de oro para reservar el 10% de tus ingresos para invertir. El libro dice que el oro llega alegremente en cantidades cada vez mayores a cualquier hombre que aparte no menos de una décima parte de sus ganancias para crear un patrimonio para su futuro y el de su familia. Esta ley se relaciona con el principio de pagarte a ti mismo primero. Los ricos entienden esto muy bien. Pagarse a sí mismo primero es un enfoque proactivo hacia la libertad financiera. Mucha gente se queja constantemente del poco dinero que tiene. Siempre dirán, no importa lo que haga, siempre no queda nada al final del mes. O dirán algo como, mi trabajo no me paga lo suficiente. Si bien estos puntos son válidos, si uno realmente evalúa a dónde va su dinero, se dará cuenta de que la mayoría de las llamadas prioridades, como las cenas semanales o salir todas las semanas, en realidad no son gastos necesarios después de todo, y son en realidad, de hecho, una enorme carga en su cuenta de resultados. Entonces, lo que debe hacer en su lugar es reservar el 10% cada mes, en el momento de que recibe su cheque de pago. Antes de pagar las facturas, el alquiler, los servicios públicos, su hipoteca o Netflix, asegúrese de haber reservado un 10% cuanto antes comience. Mejor estará y mayores serán sus ahorros y sus fondos de inversión. No solo aprovechará el crecimiento compuesto para ayudar a crecer su dinero más rápido, sino que, en caso de que ocurra una crisis financiera importante, como una factura médica enorme, una reparación de automóvil grande o, en el peor de los casos, un despido, no estés tan asustado. La segunda ley de oro es invertir tu dinero. El libro dice trabajo de oro, es diligente y contento para el dueño sabio que le encuentra provechoso. El empleo se multiplica incluso como los rebaños del campo. El oro y el dinero en verdad es un trabajador dispuesto. El hombre más rico de Babilonia aprendió pronto cómo funciona el dinero y cómo poner su dinero a trabajar para sí mismo. Pudo controlar sus gastos y aprendió la diferencia entre necesidades y lujos. Mucha gente tiene dificultades para diferenciar los dos. La regla general cuando se trata de lujos es simple. Si no lo necesita, no lo compre. Es realmente así de simple. A medida que aumenten sus ahorros, puede comenzar a buscar inversiones rentables y seguras en las que invertir su dinero. Hay muchas maneras en las que puede invertir su dinero, como bienes raíces, acciones, bonos, negocios, entre otras. Deberías ver tu dinero como pequeños soldados que van a la guerra y traen recompensas. Cuantos más soldados tengas, más recompensas y botines te traerán. Pero antes de realizar cualquier inversión importante, primero debes estar absolutamente seguro de dónde estás poniendo tu dinero. Realiza inversiones sólidas y tu dinero volverá en abundancia. Lo que me lleva a la tercera ley de oro. Busca primero el consejo, o como me gusta decir, busca sabiduría primero antes de hacer una inversión. El libro dice que el oro se aferra a la protección del dueño que invirtió bajo el consejo de hombres sabios en su manejo. Mira, trabajaste duro por tu dinero, ¿verdad? Y no deberías perder ni un solo centavo. Entonces, ¿por qué confiarías en tu propia inexperiencia para hacer inversiones sólidas? Esto es exactamente lo que hacen muchos pobres y algunas personas de clase media. Hacen inversiones a partir de sus instintos o de cosas que podrían haber escuchado de sus amigos, colegas o incluso en la televisión o la radio. Lo que siempre sucede eventualmente es que pierden su dinero. O lo que pensaban que era una inversión sólida era en realidad una estafa. Muy rara vez escucharía que las inversiones fueron exitosas o que generaron algún dinero.
Los ricos, en cambio, buscan el consejo de profesionales sabios en el manejo del dinero antes de realizar cualquier inversión importante. Al igual que no confiaría en un cocinero para realizar una cirugía de corazón en su pecho, tampoco debe confiar en personas que no están capacitadas en las formas de hacer y manejar dinero para que le aconsejen sobre dónde colocar e invertir el dinero que tanto le costó ganar. Esto me lleva a la cuarta ley de oro. El oro se escapa del hombre que invirtió en negocios o fines con los que no estaba familiarizado o que no son aprobados por los expertos en su mantenimiento. Creo que la mejor forma de ilustrar este punto es con la ayuda de mi amigo John. Entonces, John ha estado siguiendo y practicando la primera ley de oro durante un año, y hasta ahora ha ahorrado una cantidad considerable de dinero, un total de $10,000. Así que mi amigo John es un tipo razonablemente inteligente, lee un par de libros al año y ve videos en la televisión y en YouTube sobre su tema favorito, invertir y ganar dinero. Aunque, como dije, John es un tipo inteligente, pero tiene un defecto muy agudo en las inversiones. Llamémoslo su talón de Aquiles. Este es el tipo de inversiones a las que se suscribe John y mucha gente pobre. En el momento en que escuchan una buena inversión en la televisión o la radio, saltan a ella de inmediato. Lo has oído antes. Esta es una oportunidad inmobiliaria. No puedes permitirse perder o invertir en esta acción. Es demasiado grande para fallar 2 meses después. ¿Y adivina qué? La regla básica a seguir a la hora de invertir es muy sencilla. Si no lo entiendes, no inviertas en él. Punto. O busca el consejo, como sugiere la tercera ley, de hombres sabios en guardar y hacer el dinero. Esto es lo que John debería haber hecho. En lugar de invertir en acciones malas en bienes raíces, debería haber buscado el consejo de una persona que está teniendo éxito y está ganando dinero en bienes raíces o en inversiones en acciones. Así que ahora mi amigo John está arruinado y le quedan alrededor de $500 en el banco. Pero no toda la esperanza está perdida. En su momento de miseria evoca un plan brillante para recuperar el dinero que perdió y algo más. Su plan es simple, brillante y astuto. A sus ojos no puede fallar. John planea ir a Las Vegas. Sí, la ciudad del juego. Apuesta en un par de juegos y recupera el dinero que perdió. Está absolutamente seguro de que puede recuperar el dinero y algo más. Lo que me lleva a la quinta ley de oro. El oro huye del hombre que lo forzaría a obtener ganancias imposibles, o que sigue los seductores consejos de embaucadores e intrigantes, o que lo confía a su propia inexperiencia y deseos de inversiones románticos. Verá, en el intento de John de recuperar el dinero que perdió, pensó que la forma más rápida y fácil de recuperar el dinero era apostar, aunque muy raramente algunas personas ganan mucho dinero apostando. No fue el día de suerte de John. Mi amigo John aprendió 2 lecciones importantes ese año. 1. Que lo que sucede en Las Vegas se quede en Las Vegas. Y 2. No hay una forma rápida de hacerse rico. Las lecciones que esto enseñó son la premisa del libro, y son las lecciones de los hábitos de creación de riqueza que creo que toda persona rica ha seguido para acumular su riqueza. Estas lecciones han ayudado a millones de personas que las practican a volverse financieramente estables y ricas. Y creo que estas lecciones lo ayudarán a construir una base financiera firme. Muchas gracias por mirar, nos vemos en la próxima.